juicios de ínfima cuantía, los juicios de menor cuantía, los juicios de alimentos y los asuntos de familia que hemos estado ya abordando en las sesiones anteriores. También recordarles a ustedes que un juicio de menor cuantía, pues aquel que depende de las reglas de competencia que conocemos y que conocen los jueces de paz. En la capital hasta 50,000 quetzales, en cabeceras algunos municipios hasta 25,000 y en todos los demás municipios hasta 15,000 quetzales. Que el juicio de ínfima cuantía pues es menor que la cuantía en un monto de 10,000 quetzales y que la diferencia está en el procedimiento. El procedimiento de ínfima cuantía es un procedimiento más sencillo, un procedimiento más rápido, un procedimiento que no conlleva mayores gastos y que, bueno, que con ellos se cumplen un principio de economía y de celeridad. Y los juicios de alimentos y todos los asuntos de familia, pues que con la modificación del decreto 47-2022, pues se han hecho reformas que permiten que ahora la mayor cantidad de asuntos de familia se tramiten en juicio oral. La ley de tribunales de familia de 1964 establecía que se tramitaban en juicio oral los asuntos de familia, pero excluía algunos. Hoy se ha tratado de implementar casi todos en su totalidad. Hoy en la mañana, pensando en las reformas del decreto 47-2022 y un decreto 22-2022, me puse a analizar, a leer la ley, a encontrar las diferencias entre el articulado que estaba, la reforma y cómo queda el articulado, y me permití hacer una tabla que contiene esas diferencias. Le he permitido trasladarles a ustedes ese pequeño trabajo para que ustedes lo lean y puedan encontrar las diferencias. Sin embargo, voy a tratar de utilizar unos 5 o 10 minutos antes de cumplir casi el día de hoy, pues para ponerlo en la presentación y poder explicar algunas cosas importantes, como les digo muy brevemente. La tarea es que ustedes lo vean. Van a encontrar 3 columnas, en una la norma como estaba, en otra la reforma del 47-2022 y la tercera columna cómo queda realmente el artículo ya vigente. Ok, ya con ese orden de ideas vamos a entrar ahora a hablar de otros 3 procedimientos, diría 4, pero 3 procedimientos orales, que es decir, que se tramitan en vía oral y que se regulan en el artículo 199. Primero vamos a hablar de la rendición de cuentas. El tema de la rendición de cuentas es un tema que se aplica de cierta forma muy constante, pues esto recae fundamentalmente cuando cuando una persona administra bienes de terceros. Es decir, cuando ustedes administran sus propios bienes, pues no tienen que rendirle cuentas a nadie. Pero cuando alguien les administra sus bienes, tienen que rendirle cuentas a ustedes. Pues esa es la función de este procedimiento. Cuando normalmente alguien administra mis bienes y me rinde las cuentas, si yo estoy satisfecho, pues no pasa nada. Pero el conflicto se da cuando quien administra mis bienes, pues no me rinde cuentas, o las que me rinden mi criterio son inexactas o no son verdaderas. Entonces, yo tengo que promover un juicio de rendición de cuentas en la vía oral que tiene un objetivo, y el objetivo es que la persona obligada rinda cuentas en esa primera audiencia. Vamos a hablar de que este proceso es igual que el juicio oral que hemos explicado, es decir, se inicia con una demanda oral o escrita, que hay que emplazar al demandado hay que empezar al demandado y señalando de audiencia, que debe mediar 3 días entre la fijación y la audiencia, y que en la audiencia van a estar las etapas que ustedes ya conocen, de conciliación, ratificación, contestación de la demanda, interposición de excepciones previas y perentorias, proposición de medios de prueba y diligenciamiento de medios de prueba. Sin embargo, aquí lo importante es que hay algunas cuestiones muy particulares de este procedimiento, como pasó en el juicio de alimentos, donde ustedes vieron que hay unas pensiones provisionales, donde las medidas cautelares pueden decretarse sin garantía, donde la comparecencia del demandado o la rebeldía del demandado se tiene por aceptación. Pues lo mismo sucede en el juicio oral de rendición de cuentas. Vamos a estar encontrando nosotros algunas cosas muy particulares dentro del procedimiento, que son las que voy a tratar de explicar. El Código Civil establece obligación de rendir cuentas en algunas figuras muy particulares del derecho sustantivo. Yo se las estoy enumerando acá. Por ejemplo, es obligación del administrador o guardador de bienes del ausente rendirle cuentas al ausente, en el momento que aparezca, por supuesto. O del tutor y protutor, rendirle cuentas al pupilo. Los padres rendirle cuentas a sus hijos sobre la administración de los bienes que lo hacen en ejercicio de la patria potestad. El administrador de la propiedad horizontal a los propietarios de las fincas individuales,
por supuesto también rendir cuentas sobre las áreas comunes, el albacea a los herederos sobre el manejo de la masa hereditaria, el mandatario que hubiera administrado bienes y el liquidador de una sociedad, por dar algunos ejemplos, pero esto es más amplio. Como les decía, yo podría encargarle a una persona, nombrarlo administrador de un edificio y pedirle que administre mis bienes y de generarle un contrato de trabajo como administrador, pero que implica que me tenga que rendir cuentas a mí en algún momento. No es un número cerrado, pero yo doy algunos ejemplos de cuándo alguien estaría obligado a rendir cuentas. Solamente quiero que quede bien claro. Recuérdense que nosotros recurrimos a una actividad judicial cuando normalmente hay controversias. Cuando no la hay, pues lógicamente el proceso judicial estaría de más. Hay algunos casos en que la ley sí exige que exista un proceso judicial, aunque hubieran acuerdos por imposibilidad, como lo vamos a ver cuando volvemos un poco del juicio de división de la cosa común en unos momentos. Disculpe. Ok, entonces, ¿cuándo vamos a rendir cuentas? O estamos obligados a rendir cuentas cuando no hemos querido rendirlas, estábamos obligados, no hemos querido rendirlas, o las rendimos de forma inexacta o defectuosa. Procedimiento es un juicio en vía oral, como ya he explicado, se presenta la demanda, puede ser verbal o escrita, puede señalar una audiencia, debe mediar 3 días entre la ampliación y la audiencia, y entramos a la etapa de la audiencia propiamente dicha. Aquí vamos a encontrar en esta audiencia algunas cosas muy particulares que yo voy a tratar de explicar. Una primera es que cuando el juez, con los documentos que se le presenten, establece la obligación de rendir cuentas, va a fijar provisionalmente dicha obligación a que se rindan en la primera audiencia. Por eso les decía hace unos minutos que en esa audiencia, además de todas las etapas, va a haber un momento en la cual el juez le va a decir al demandado, mire, es en el momento que usted rinda cuentas acá. Y el demandado tiene que llegar con su documentación para rendir las cuentas que requiere la parte actora. Esa es una obligación provisional y que desarrollan, no dice la ley en qué momento, pero mi sentido común me dice que después de agotar la conciliación debería procederse a rendirse cuentas por parte del obligado. Otros aspectos importantes es que si el demandado no llega a la audiencia, pues se le va a declarar rebelde, como ustedes ya saben qué es, pero esta rebeldía, en este caso, al igual que en el juicio de alimentos, al igual que en el juicio de ínfima cuantía, el declarado rebelde se tiene por ciertas las afirmaciones que el actor hiciera en su demanda. O sea, es bien importante que tengan presentes ustedes que la rebeldía es negación en todos los juicios, con excepción ahora de cuáles, con excepción del juicio de ínfima cuantía, que es una aceptación de pretensiones, del juicio de alimentos, que es una confesión de las pretensiones, y ahora del juicio de rendición de cuentas, que es una aceptación o por ciertas las afirmaciones que haga el actor en su demanda. Por esa misma declaratoria que hace el juez, es bien importante, y esto es algo que ya platiqué el semestre anterior, recuérdense que el proceso civil nuestro no es de averiguación. Recuérdense que el proceso civil yo no lo planteo para que el juez averigüe la verdad. Yo lo planteo para demostrar mi verdad. Es decir, yo presento una demanda y le hago afirmaciones al juez. En un juicio de rendición de cuentas, yo tendría que decirle, señor juez, vengo a demandar al señor fulano de tal, que fue mi administrador. A que le diga administración 10 apartamentos ubicados en tal y tal lugar. De esos 10 apartamentos, él los alquiló durante un año y obtuvo una ganancia de 100,000 quetzales. Además de eso, se realizaron gastos de pintura, mantenimiento de elevador, pago de luz, pago de impuestos, que ascendían más o menos a 40,000 quetzales. Y queda una diferencia de 60,000 quetzales que el demandado no ha querido cumplir, por lo que promuevo la presente demanda para que se declaren y prueben sus cuentas y se le condene a pagarme 60,000 quetzales. Yo estoy afirmando hechos, comparezco afirmándole hechos al juez y le firmo estos hechos al juez porque así funciona el proceso civil nuestro. Recuérdense que nosotros afirmamos hechos. Entonces, en su demanda deben de ir esas afirmaciones, porque en caso de negativa del demandado que no llegue, el juez va a tener por ciertas esas afirmaciones. Y otro aspecto importante aquí es que se establece en el mismo articulado del juicio oral cuál es el contenido de la sentencia. Es decir, cuando yo pido rendición de cuentas y el demandado no comparece, se le declara por ciertas las afirmaciones o durante la fase de prueba yo demuestro que efectivamente él tenía que rendirme cuentas y no me las rindió,
bien o me las rindió inexactas, entonces el juez tiene que dictar una sentencia. En esa podría declarar que aprueba las cuentas, o sea, basado en los documentos que acompañan el demandado, las cuentas quedan aprobadas y se terminó el proceso y yo tengo que salir pues tranquilo porque el juez las aprobó. O puede improbarlas, el juez efectivamente se le probó que la persona tiene todavía un saldo a nuestro favor que no ha querido devolver, no ha querido entregar y por consiguiente va a improbar las cuentas y como consecuencia de ello va a condenar al pago del saldo que resulte de las mismas. Yo les hacía un ejemplo, solo fueron 100,000 quetzales, se gastaron 40, debe 60, el juez va a condenar a pagar ese saldo de 60,000 quetzales. Además, el juez prudencialmente va a fijar daños y perjuicios. Voy a pensar que va a fijar 20,000 quetzales. Estoy ahí 60,000 quetzales de condena más 20,000 en daños y perjuicios. Y después va a hacer una condena al pago de intereses, quiere decir que ese monto de los 60,000 quetzales está generando intereses y condena al pago de los intereses que ha generado a partir de tal fecha. Y por supuesto, una condena que siempre va a haber en cualquier proceso contencioso donde no haya buena fe, la condena en costas. Es importante, el código en este caso lo dice, pero es para todas las sentencias de condena, cuando un juez, y esto es en caso que ustedes funcionen como jueces, pero también lo es cuando sean abogados y vean la sentencia, en una sentencia donde hay una condena y el juez condena, valga la redundancia, a dar, hacer o no hacer, tiene que fijar un plazo para su cumplimiento, porque así como cualquier título tiene que tener un plazo para que se establezca la exigibilidad, la sentencia también. Si la sentencia dijera y se le condena a pagar 60,000 quetzales, pero no dijera en qué plazo, no podría haber exigibilidad. Entonces va a fijarse un plazo que normalmente es un plazo judicial. Cuando digo que es un plazo judicial es porque nosotros sabemos, ustedes lo saben, que hay plazos legales, que son los que establece la ley. Hay plazos convencionales que establecen las partes y hay plazos judiciales que establece el juez. Este caso es un judicial porque el juez es el que decide. Pueden fijar un día, 3 días, 5 días, 10 días, a partir de que usted firme la sentencia para hacer el pago de la obligación. O puede ser que al final de cuentas se establezca que el demandado no tenía o no estaba obligado a rendir cuentas. Entonces, puede aprobar sus cuentas, las puede probar o puede declarar que no estaba obligado. Esto es la función del juicio oral. La idea es que rinda las cuentas que no ha querido rendir fuera del proceso, que se niega a rendir o que creemos nosotros que las ha rendido de forma inexacta. Y se tramita en la vía, reitero, de juicio oral. Un cuarto procedimiento de juicio oral se refiere al tema especial de la copropiedad. Yo sé que si yo les dijera a ustedes y les pregunto es qué es copropiedad, estudiantes del 8º semestre, cuasi abogados me dirían que es aquel bien que pertenece a 2 o más personas en forma proindivisa. Es decir, es un bien que tiene más de un propietario, tiene 2, 3, entonces eso se convierte en copropiedad. Todos son propietarios de una parte alícuota, puede ser que alguien tenga el 50 y otro 50, puede ser que alguien tenga el 70 y otro 30, puede ser que alguien tenga el 90 y otro el 10%, pero todos son copropietarios del bien en sus porcentajes. Entonces, la copropiedad, para hablar un poco de ello, habría que retrotraernos al libro segundo y el código y el derecho civil 2 que ustedes recibieron en la carrera sobre derechos reales. Yo estoy seguro que a ustedes, igual que a mí, nos sucedió que no entendimos nada de derechos reales. O sea, si a mí me dicen, dígame qué es un derecho real, explíqueme la clasificación de los derechos reales, hábleme de formas originarias y formas derivadas, dígame qué es la usucapión. Por cierto, de eso hay un chiste, porque en un examen privado le preguntaron a alguien, dígame qué es usucapión, y dijo Universidad de San Carlos campeón. Bueno, eso no es la usucapión, pero si yo les pregunto qué es la ocupación, qué se diferencia de ocupación entre usucapión, qué es el aluvión, la abulsión, yo estoy seguro que ustedes más o menos recuerdan algún aspecto de esto, pero reitero, creo que pasamos a veces de noche en esta clase y es bien importante. 2 minutos para tratar de explicarlas y entrar ya en hecho el tema de la copropiedad. Nosotros como seres humanos tenemos fundamentalmente 2 derechos, el derecho real y el derecho personal. El derecho personal es el que tenemos nosotros frente a una persona determinada. O sea, hay un derecho personal, por ejemplo, de mi inquilino, el que me alquila mi casa, que se llama Carlos Reyes, a que yo le pueda reclamar el cobro de las rentas. Hay un derecho personal. Acreedor individual, particular, bien individualizado y deudor bien individualizado. Ese es un derecho personal. Ahí tengo un derecho personal de Jorge García que le presté mi quetzales, me los tiene que devolver. Jorge García me deudó y me los tiene que devolver. Es un derecho personal. Hay un derecho personal donde el albacea Carlos González no me quiere entregar
un legado y hay un derecho personal. Carlos González es el deudor y yo soy el acreedor. Eso es un derecho personal. Esos temas se abordan en todo el ámbito del derecho sustantivo, pero fundamentalmente lo encontramos en el libro quinto en el tema de derecho de obligaciones, cuando consiste en que aquel está obligado a dar, hacer o no hacer, y se sabe quién es el deudor y quién es el acreedor. Los derechos reales es otra cosa. El derecho real, cuando nosotros nos preguntan, ustedes así lo aprendieron y creo que no lo entendieron, porque alguna vez un compañero, un muchacho en un privado, le pregunté, dígame qué es un derecho real, y me dijo así, muy bonito, es aquel poder directo, inmediato que tiene una persona sobre un bien oponible erga omnes. Me pareció la definición como una definición doctrinaria, aparece en la ley, y perdón, en la doctrina, y entonces le dije, bueno, ¿y qué es erga omnes? No sé, me dijo. Entonces no sabía qué era. Pero realmente cuando yo hablo de un derecho real, hay una teoría personalista que dice que el derecho real es aquella relación que tiene una persona con una cosa, pero se objeta de que las cosas no son sujetos de derecho. ¿Qué relación puedo tener yo con un celular? Yo no tengo, el celular no es sujeto de derecho, yo no tengo ningún derecho sobre esto. Realmente lo que yo tengo sobre el celular es un poder sobre él, le hace derecho real, oponible erga omnes, es decir, oponible frente a todos. En este momento me están viendo y me están escuchando muy rápidamente Alan, Giovanni, María, Carlos, Pedro, William, Gustavo, Anita, José. Todos ustedes no pueden interrumpir mi derecho de propiedad. Ustedes tienen que respetar mi derecho de propiedad. Si ustedes, alguno de ustedes toman mi propiedad, lo pueden recuperar de cualquiera de ustedes. Entonces, erga omnes, frente a todos. Eso no solo lo hago yo con mi celular como propietario, lo podría hacer con un celular que me hubieran dado en uso. Me lo podría hacer con un celular que me lo hubieran dado en usufructo. No es mío, pero me lo dieron en usufructo. Puedo hacerlo con un inmueble que no es de mi propiedad, pero me lo dieron en habitación. O lo puedo hacer con un bien que está garantizado con una hipoteca o con una prenda. Entonces, el derecho real es un poder que tienen todos ustedes sobre un bien oponible erga omnes. Algún compañero en un examen privado le dije, sin que usted se mueva donde está sentado, deme un ejemplo de un derecho real. Si me había dado una definición tan bonita, pues yo quiero que me explique. Y les quiero confesar que no sabía. Tenía su código en un lado, tenía sus lapiceros en otro, tenía su máquina de escribir, tenía un maletín, pues ahí tenía enfrente de él, le dije yo, este código es suyo. Si usted lo compró, si es de su propiedad, es un derecho real. Se llama derecho real de pleno goce y disposición, o mejor dicho, se llama derecho real de propiedad. Si a usted le prestaron un código para que lo usara, derecho real de uso. Si le hubieran dado un código para que no solo lo use, sino goce de los frutos, un derecho real de usufructo. Pero usted, téngalo en uso, en usufructo, en propiedad, usted tiene un derecho real, porque eso es oponible erga omnes, oponible frente a todos. Si ustedes son dueños de su casa, nadie la puede usurpar ni ocupar ahí, ustedes tienen un derecho sobre la casa, sea como propietario, como usuario, como habitacionista o como acreedor hipotecario. Entonces, ese es el derecho real. Y dentro de los derechos reales, el pleno derecho real se llama propiedad. Y dentro de la propiedad, pues hay un derecho especial o particular de propiedad que se llama copropiedad, cuando esa propiedad pertenece a dos o más personas. Entonces, vamos a regresar a mi celular. Mi celular es de mi propiedad. Si yo les preguntara, bueno, ¿y qué forma de propiedad la adquirí? ¿O en qué forma de propiedad adquirieron ustedes el celular que ustedes tienen, el celular que ustedes usan, la computadora que tienen enfrente? Si es de su propiedad, si la adquirieron es modo originario, modo derivado, diría yo, sin temor a equivocarme, que uno o dos me entenderían de qué estoy hablando. Modos originarios de adquirir la propiedad, cuando yo adquiero la propiedad no de un anterior propietario, sino la adquiero como un derecho primogénito. Cuando yo voy a la playa y tomo las conchas del mar y hago una cadena o un collar y lo vendo, eso es un modo originario. Si yo voy al mar, tomo una lancha, agarro un anzuelo y pesco unos pescados, me convierto en propietario de los pescados. Esa forma de propiedad o forma de adquirir la propiedad originaria se llama ocupación y se adquiere sobre bienes muebles que no tienen dueño. Y ahí encontramos la caza, la pesca, tesoros escondidos, los bienes mostrencos, las conchas. Eso es un modo de adquirir por ocupación.
Hay un modo de adquirir por accesión, cuando un bien se incorpora a otro. Ahí aparece la aluvión, la abulsión, la mutación de causa, la formación de isla. Ahí habla de la construcción, la siembra, modos de adquirirla por accesión, de bien inmueble a bien inmueble, de bien mueble a bien inmueble o de bien mueble a bien mueble. Eso lo tiene que aprender usted, tiene que saber muy bien. Y por último, ahí también está como modo originario la usucapión, que no es Universidad de San Carlos Campeón. La usucapión, un modo originario que es la propiedad por el transcurso del tiempo de poseer un bien inmueble o un inmueble. Un inmueble 10 años, un bien inmueble 2 años, que ha sido de forma pública, pacífica, de buena fe, en nombre propio y con justo título. Y si ya tenemos esa posesión, pues ustedes deben de saber ya que para eso hay un trámite para aquí la propiedad que se llama titulación supletoria. Ok, modos originarios. Modos derivados de aquí la propiedad, la compraventa. Yo adquirí esto por compraventa y tengo la factura donde fui a donde tiene que comprarlo, lo compré a mi nombre de mi propiedad, compraventa. Pero pudieron habérmelo donado, donación. Pudieron habérmelo heredado, herencia. Modos derivados de aquí la propiedad. Pero regresamos a esto. Cuando este bien lo hubiéramos comprado entre dos personas, mi hermano y yo, entonces hay propiedad, pero una forma especial de propiedad que se llama copropiedad. Eso es cosa común. Copropiedad es cosa común. Entonces, la copropiedad, sepan ustedes, está en el Código Civil, es voluntaria. Nadie está obligado a permanecer en la copropiedad. Si algún día llega a su oficina alguien y le dice, licenciado, queremos dividir un bien, no puede usted decirle, no puede. Es que mi hermano no quiere, entonces no puede. Sí puede. Si él voluntariamente está ahí, nadie lo puede obligar. Pero el hermano no quiere. Bueno, para eso este procedimiento oral, porque ahí sí van a dividir el bien. Es que el hermano no quiere porque la casa es de los papás. Pues él no quiere estar en copropiedad, tiene el derecho a que termine la copropiedad. ¿Cómo termina una copropiedad? Pues termina cuando se fusiona en una sola persona todos los derechos, entonces se desaparece la copropiedad y se forma propiedad. O termina cuando el bien se divide físicamente y se le da a cada una de las partes. Entonces, si yo tengo un gran terreno grande, somos 10 hermanos y se puede sacar 10 terrenos de eso, pues podemos dividir físicamente la propiedad. Y si estamos de acuerdo los 10, pues vamos con un notario y dividimos, no hay ningún problema, no hay que ir a juicio oral. Si mi hermano y yo somos dueños del celular y él me dice, mira, te voy a dar tu parte y me das el celular, termina la copropiedad y finish, no hay ningún problema. El problema se va a dar cuando uno de los propietarios no esté de acuerdo, entre otros supuestos, no esté de acuerdo en dividir. O otros supuestos que en un momento voy a explicar. Entonces vamos a tener que recurrir a juicio oral. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en juicio oral, conforme un procedimiento muy particular, voy a explicar acá, el juez al final ordene la división del bien común. Reitero, terminar la copropiedad no significa forzosamente dividir físicamente el bien, significa terminar la copropiedad, ya sea, reitero, que el bien pase a uno solo. Entonces, cualquier persona puede pedir la división del bien porque nadie está obligado. Sin embargo, hago una aclaración, si hay algunas excepciones. O sea, tenemos la copropiedad que es voluntaria como norma general, ese es el todo, pero hay un par de particularidades o de excepciones. La copropiedad forzosa, que por ejemplo en el Código Civil son dos, no puede dividirse. ¿Cuál es la copropiedad forzosa? Primero, la medianería. Ustedes recordarán que la medianería está en derechos reales, es aquel seto vivo, aquella pared, aquella fosa que divide dos predios contiguos. Para quienes crecimos en colonias del Bambi, saben que la pared que está en medio, esa pared es de los dos. Si abrimos un hoyo, vemos al vecino. Quienes crecieron en colonias de esa naturaleza van a encontrar que hay una pared que divide a los dos. Esa pared es copropiedad, pero es forzosa. No la podemos dividir porque divide a los dos. Es una copropiedad forzosa, es una excepción. Y la otra copropiedad forzosa es la de las propiedades horizontales. Esa clase de copropiedad que se da en los edificios de varios pisos, donde hay personas que son dueñas de su apartamento o su piso, pero son copropietarias de las áreas comunes. Son copropietarias de las gradas, de los pasillos, de los elevadores, de los jardines, de la piscina, del gimnasio, del salón social, tantas cosas que hay, tantas amenidades que hay. Entonces, esas áreas comunes no se pueden dividir, porque imagínense
¿Cómo haría aquel para salir de su apartamento si el pasillo le pertenece a otro? ¿Y cómo haría para bajar las gradas si las gradas le pertenecen a otro? ¿Y cómo haría para bajar el elevador si ese elevador tuviera otro? No, esos son áreas comunes que no se pueden dividir. Entonces, la copropiedad forzosa es una excepción y que recae en medianería y propiedad horizontal, no se puede dividir. Y también hay una cláusula que ustedes recordarán en la copropiedad, que las partes pueden convenir que en cierto tiempo, máximo 3 años, un bien en copropiedad no se divida, que se llama la cláusula, el pacto de indivisión. Entonces no se puede dividir mientras exista ese pacto. Pero en todos los demás casos, la copropiedad es voluntaria y podemos pedir su división. ¿Cuál es el procedimiento? Pues es un juicio oral, o sea, se va a presentar la demanda y se va a señalar una audiencia, como ustedes ya lo saben, pero hay algunas excepciones. Y esto es lo que vamos a tratar de explicar a partir de ahora. Quiero hacer énfasis, este procedimiento sí varía mucho el juicio oral que ustedes ya vieron el día jueves. O sea, que de una audiencia a dos audiencias varía mucho, porque al final de cuentas lo que se busca es dividir un bien y ustedes van a ver cómo se utiliza y cómo es el mecanismo para hacerlo. Primero, ¿en qué casos va a proceder una división de la cosa común o de la copropiedad? Ya di el ejemplo de uno, y dije que era cuando había negativa de uno de los copropietarios, pero no es el único supuesto. Es obligación nuestra ir a juicio oral, porque no lo podemos hacer extrajudicialmente, yo les reitero. Si dos copropietarios quieren terminar la copropiedad, se ponen de acuerdo y la terminan. Si es un gran terreno y se puede dividir en dos, van ante un notario y hacen una partición, dividen y a cada uno les dan una finca y se terminó con una finca individual. Si fuera un automóvil, pues a mí me pagan mi parte y yo el otro le vendo la de él y se termina la copropiedad. Y si al final no hay un acuerdo, pues se vende el vehículo y lo que salga de la venta del vehículo se divide entre las partes proporcionales que nos correspondan. O sea, extrajudicialmente se puede hacer, pero cuando hay una negativa, pues lógicamente no. Y cuando un copropietario es menor de edad, tampoco, porque los padres en ejercicio de la patria potestad no tienen la facultad para disponer de los bienes del menor, salvo autorización judicial. Entonces, cuando en un caso que a ustedes les llegue uno de los copropietarios, véase que hay 2, 4, 6, 10, lo que sea, pero uno es menor de edad, no pueden hacerlo fuera extrajudicialmente, sino tiene que plantear un juicio oral. O puede ser que uno de los copropietarios esté ausente, es decir, no esté en Guatemala y no tenga un mandatario con facultades para hacerlo. Entonces tampoco se va a poder dividir porque aunque se sigan diligencias de ausencia y se nombre un defensor judicial, el defensor judicial es para defenderlo en asuntos judiciales, pero no para ir extrajudicialmente ante un notario a pedir la división. Igualmente, si hay una persona dentro de los copropietarios que es incapaz, y cuando se habla de incapaz es uno declarado en estado de incapacidad, es decir, una persona a la cual un juez ya lo declaró en estado de interdicción. Ah, este es incapaz porque fíjense que este señor anda en estado de ebriedad. Bueno, cuando ya se le quite la ebriedad, pues ya podrá participar. Miren, este es incapaz porque él nació con el síndrome de Down, ya tiene 30 años, pero nunca se ha declarado incapaz, entonces podría ser, entonces es declarado en estado de incapacidad. Y por supuesto, también vamos a tener que plantear un juicio oral cuando el copropietario fuera el Estado, porque el Estado también actúa como ente particular. El Estado, además de que tiene un ente soberano y tiene un poder sobre, también actúa en cuestiones particulares. El Estado, las municipalidades arrendan inmuebles y también son copropietarias de inmuebles. Cuando el Estado es copropietario, no podemos hacer la división extrajudicialmente, sino tiene que ser ante un juez. ¿Qué va a pasar en la primera audiencia? La pregunta de millón es cómo inicia toda primera audiencia juicio oral con una conciliación. Pues bueno, va a haber una conciliación. Aquí la pregunta es, por favor, póngale mucha atención a esto. La pregunta es, ¿la conciliación es para dividir el bien? ¿Para ver cómo vamos a dividirlo? No. Eso es una cuestión secundaria. Realmente la conciliación ese día es solo para eso sirve para nombrar un notario partidor. O sea, cuando la audiencia empieza, el juez les va a decir a los 2, 3, 4, 5 copropietarios, bueno, señores, ya están de acuerdo quién es el notario partidor. Y va a decir uno, mire, yo propongo al notario Jorge Jiménez. Y todos los demás dicen, sí, estamos de acuerdo. Ok, entonces le nombremos a Jorge Jiménez. No hay acuerdo entre ustedes, entonces el juez va a nombrar al notario que él crea. Ese notario va a ganar sus honorarios, por supuesto. Entonces se va a nombrar un notario y ahí se terminó la audiencia. La audiencia solo sirvió para nombrar el notario partidor.
Puede ser que entre las partes agreguen algo más. Y mire, y aparte que ese va a ser el notario, queremos que el notario tome en cuenta que somos 5 y que el terreno que divide cómoda, permite cómoda división y puede sacarse 5 terrenos iguales y que la partición sea sobre 5 terrenos iguales. O se puede poner de acuerdo que como es un vehículo, pues le pongan una base de remate, pero que no sea menor de 20,000 quetzales. Ellos pueden poner una base para que el notario la tome en cuenta, pero no es que ellos van a acordar. Si ellos quisieran dividir, que vayan con un notario, si pueden hacerlo en forma extrajudicial. Entonces se va a nombrar a un partidor que debe ser un notario y reitero, la designación la hacen ellos en la audiencia y si no hay acuerdo la hace el juez. Y ahí se terminó la audiencia. O sea, es una audiencia que no va a dar todas las etapas que ustedes ya conocen, más que nombrar un notario partidor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el notario partidor? Al notario partidor le vamos a hacer saber que fue nombrado notario partidor para que acepte el cargo y se le discierna. El discernimiento es como la toma de posesión. Cuando digan ustedes si se le discierna es cuando el juez levanta un acta donde él acepta el cargo y promete desempeñarlo de la mejor manera y él levanta un acta y él acepta el cargo. Entonces, cuando ya el notario aceptó y se le discernió el cargo, el juez le fija un plazo para que presente un proyecto de partición o manifieste la imposibilidad de llevarlo a cabo por algún motivo muy particular que no se me ocurre en este momento. En este ínterin de ese plazo, ese notario puede hablar con las partes, decirles más o menos cuál es la idea de ellos para él formular un proyecto de partición. Voy a poner 2 ejemplos. Se me va a ocurrir un bien que es divisible, una propiedad, 5 terrenos, 5 propietarios, un terreno grande. Y entonces el notario pues va a contratar él un experto medidor, una persona arquitecta o alguien, cartógrafo, no sé quién, va a ir al terreno, va a sacar el terreno, las medidas del terreno y va a sacar 5 terrenitos del mismo tamaño. Y el notario va a decir, bueno, este terreno de tales cualidades es a 1, este es al 2, este es al 3, este es al 4, este es al 5 y este es al 6. Y entonces ahí va a llevar el proyecto de partición en una siguiente audiencia. O sea, después de que él presenta eso, entonces el juez va a señalar una otra audiencia. En esa audiencia solo es para que discutan ese proyecto de partición. Y entonces en ese momento, pues el notario les va a decir, le va a poner al juez el proyecto de partición y el juez se lo va a someter a discusión a los copropietarios. Los copropietarios pueden decir, mire, estamos de acuerdo. Así como lo individual estamos de acuerdo. Y todos estamos de acuerdo. Entonces el juez dicta un auto, aprueba el proyecto y le da una certificación del proyecto y del auto al notario para que el notario lo protocolice. Protocolizar un documento, creo que ya lo saben ustedes, es un tema de derecho notarial, pues si no lo saben, no es ni más ni menos que incorporar un documento, ya sea por la ley, por acuerdo o voluntad de las partes o por disposición de un juez, incorporarlo dentro del protocolo del notario. Lo inserta entre folios y forma parte del protocolo. Entonces, él inserta la certificación que contiene la partición y el auto de aprobación y saca testimonio y lo manda al registro de la propiedad y se divide en el registro de la propiedad la finca, que era una sola, se sacan 5 fincas distintas con 5 números distintos para cada propietario y se terminó la división del bien común. Pudiera ser que en esa audiencia dijeran, miren, no estamos de acuerdo el uno para dar, pero dejemos que el uno le toque al 2, el 2 le toque al 3. Bueno, se ponen de acuerdo en el proyecto de partición y después aprobar el convenio. Si no estuvieran de acuerdo con ese proyecto de partición, porque, bueno, y voy a poner el otro ejemplo, pudiera ser que el bien no fuera divisible, pensemos que es un vehículo. Y entonces el notario viene y le dice, mire, el bien no puede dividirse, no podemos darle las llantas a uno, el motor a otro, bueno, no sé, las partes del vehículo divididas, no podemos, porque se destruye la naturaleza del bien. Y entonces el notario dice, miren, estoy con la idea que se proponga mejor la venta en pública subasta. Si las partes están de acuerdo, el juez va a ordenar, va a aprobarlo y va a ordenar la venta en pública subasta del bien en el monto que el notario propuso. Si las partes no estuvieran de acuerdo, les decía yo a ustedes, entonces el juez le va a fijar un plazo al notario para por una sola vez presentar un nuevo proyecto. O sea, el notario va a presentar hasta 2 proyectos de partición. El primero lo discuten en una audiencia y el segundo de ese proyecto le va a dar a las partes 5 días para que se manifieste.
Las partes van a manifestar su conformidad o disconformidad con ella. Y si hubiera conformidad, igual, el juez entonces va a dictar un auto, va a aprobarlo, va a darle una certificación, el notario lo va a protocolizar y va a proceder. Pero si de este nuevo proyecto también hubiera desacuerdos, entonces no queda más remedio, el juez dicte sentencia y él decida cómo se va a dividir el bien o en qué monto se va a rematar. O sea, lo que trato de explicar acá es, primero, que en este juicio la fase de conciliación solo sirve para nombrar un notario partidor. Dos, que si hay una segunda audiencia es para discutir el proyecto de partición del notario. Si se están de acuerdo, dicta un auto y ordena su protocolización por el mismo notario. Si no están de acuerdo, pues le fija o le pide un nuevo proyecto fijándole un plazo al notario y este presenta un segundo proyecto y de ese segundo proyecto le dan audiencia por 5 días a las partes para que se manifiesten. Si hay acuerdo, dicta un acuerdo, dicta un auto, aprobando le ordena su protocolización. Si no están de acuerdo, entonces el juez va a dictar sentencia. Vea, pues, este juicio puede terminar con auto o puede terminar con sentencia. Termina con auto cuando las partes están de acuerdo en el primero o en el segundo proyecto de partición y termina con una sentencia cuando no están de acuerdo en ninguno de los proyectos de partición. En esa sentencia, el juez va a declarar qué proyecto va a aprobar, con qué modificaciones lo va a aprobar y va a ordenar que también esa sentencia sea protocolizada por el notario o en su caso va a ordenar que sea la venta en pública subasta. La protocolización, pues es un requisito porque recuérdense que el registro de la propiedad solo inscribe los bienes con testimonio de una escritura pública. Entonces, cuando se protocoliza el auto o la sentencia, lo que está haciendo es que el notario saca un testimonio de esa protocolización del auto o de la sentencia, la lleva al registro y el registro hace la inscripción del proyecto de partición, como va en el auto que se aprobó o como va en la sentencia que se haya dictado. En cualquiera de los dos casos, el notario va a llevarse una certificación del proyecto y de la sentencia o del proyecto y del auto. Y cuando sea venta en pública subasta, pues entonces se va a señalar un día y hora para rematar el bien. Todos los artículos relativos a la venta en pública subasta o al remate de un bien lo vamos a ver en juicio ejecutivo. Cuando hablemos del juicio ejecutivo más adelante en este semestre, yo voy a explicar cómo se hace y cómo se procede a un remate. Ese remate hay que anunciarlo por 3 veces en el diario oficial, hay que señalar un día y una hora, el día y la hora hay postores, se hace pujas, el juez adjudica la mejor postura, ahí lo voy a explicar en su oportunidad cómo funciona. Pero esto es el quinto proceso oral. Hemos visto ya 5, hemos visto el juicio de menor cuantía, e ínfima cuantía, alimentos, rendición de cuentas y división de la cosa común. Y el último procedimiento antes del general es el juicio oral de jactancia. Es un juicio un poco difícil tal vez de entender. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo, lo voy a tratar de hacerlo más sencillo. Pero yo le he llamado el juicio masoquista. En términos generales, ahorita voy a explicar cómo es, en términos generales es un proceso que lo que busca es obligar a la parte demandada a que nos demande a nosotros. O sea, yo demando a alguien para que me demande. Por eso le digo masoquista. ¿Por qué yo demando para que otro me demande? Demando para que aquel agilice una demanda si es que la tiene o pierde el derecho si es que no la tiene. Sucede que el vecino de enfrente aduce que yo le choqué su carro. Y lo dijo en una asamblea de vecinos. En una asamblea de vecinos dijo, miren, les quiero contar que el señor Mario Gordillo el día de ayer salió y chocó mi carro. Pues yo no sé si lo choqué o no lo choqué, tal vez sí lo choqué, tal vez no lo choqué. Eso no importa. Lo que pasa es que la actitud que él está haciendo es una jactancia. Se está alabando, es decir, la palabra jactancia como solo la conocemos es de alguien que hace una alabanza propia y muy presuntuosa. Alguien que aduce que comió pollo y realmente lo que comió fueron frijoles, como dice aquel refrán. Es aquel que dice, es que me acabo de comprar un Mercedes 2023 y que me costó $500,000 y que son presuntuosos. Eso es lo que nosotros entendemos como la jactancia en términos generales. Pero no es esa jactancia a la que yo me refiero en este juicio, me refiero a una jactancia desde el ámbito de vista procesal, donde alguien aduce tener un derecho sobre bienes o sobre la persona, sobre mi persona. Cuando este vecino dice que yo le choqué el carro, está diciendo que yo le debo los daños y perjuicios que le ocasioné. Y entonces yo le digo, bueno, si yo le debo, demándeme.
Se lo podría decir en la asamblea, bueno, demándeme, y ahí se va a quedar. Si me demanda o no me demanda, no importa. Pero si yo le planteo un juicio de jactancia y se prueba en el juicio que efectivamente dijo eso, el juez le va a fijar un plazo de 15 días para que plantee la demanda de daños y perjuicios que él dice que va a plantear. Si en estos 15 días no lo plantea, va a caducar, va a haber caducidad del derecho de acción, ya nunca lo va a poder hacer. Entonces, miren, es una cosa interesante. Entonces, pongo ese ejemplo que se me está ocurriendo en este momento, donde alguien frente a todos dijo, fíjese que el licenciado Mario Gordillo saliendo de su casa me chocó el carro. Yo no lo choqué, de repente lo chocó, me dijo, yo no lo sé, pero bueno, pero no es si lo choqué o no lo choqué. Pues no lo diga, demándeme. ¿Por qué no me demanda? Recuérdense que el derecho de demandar es subjetivo. Ustedes presentan una demanda si quieren o no quieren, pero cuando hay una sentencia de jactancia se les obliga a hacerlo, porque si no lo hacen, entonces pierden ese derecho. Entonces, esa es la idea de la jactancia. Entonces, como esta persona aduce que yo le debo los daños ocasionados a su carro, yo puedo promover una demanda de jactancia a través del procedimiento oral. Igual una demanda verbal o escrita, una demanda donde el juez va a señalar una audiencia, donde hay que mediar 3 días entre la notificación y la audiencia, donde va a empezar con una fase de conciliación, ustedes ya la conocen. Sin embargo, también vamos a encontrar algunas particularidades propias de este juicio oral de jactancia. ¿Cuáles son estas particularidades? Primero es importante resaltar que en la demanda se piden ciertos requisitos más que aquellos del 61, del 106 y 107 que ustedes conocen. Es obligación en la demanda cumplir con estos requisitos que establece el mismo título del juicio de jactancia. Dice que en la demanda tengo que indicar en qué consiste la jactancia. Entonces, ahora sí, señor juez, el demandado aduce que yo le debo daños y perjuicios por haber colisionado su vehículo con fecha tal y tal. ¿Cuándo se produjo la jactancia? El demandado, en una asamblea de vecinos celebrada tal día, dijo públicamente que yo le había ocasionado daños y perjuicios y que yo tendría que haberle reparado su vehículo. ¿Por qué me llegó mi conocimiento? En esa audiencia estuve yo presente, en esa asamblea estuve yo presente, yo escuché cuando él lo dijo. Y por ende, señor juez, yo quiero que usted lo cite a la audiencia, al primer audiencia, y en esa audiencia le pregunte si es cierto o no es cierto. Por eso es que pedimos nosotros que en la primera audiencia confiese o niegue los hechos. Entonces el juez va a señalar la primera audiencia, pero en la primera audiencia va a poner, se señala la audiencia de juicio oral para el día tal y tal, y se apercibe el demandado para que ese día confiese o niegue los hechos imputados. O sea, a él le van a preguntar ese día en la audiencia, después de la conciliación, mire, ¿usted dijo eso o no lo dijo? Si él dice que lo dijo, pues es jactancioso. Y si dice que no lo dijo, entonces vamos a entrar a una fase de prueba para que yo demuestre que efectivamente lo dijo. Pero la idea es establecer si él hizo esa jactancia o no la hizo. Me preguntaban en la otra sección, Licky, él tiene que probar ahí que fue cierto. No, no, no. Ahí tiene que probar, yo tengo que probar que lo dijo. Él va a tratar de probar que no lo dijo. O simplemente va a decir que sí. Pero si se prueba que lo dijo, ya sea porque él confiese, ya sea porque yo lo pruebe, o ya sea porque él no llegue a la audiencia, entonces el juez va a dictar una sentencia y le va a fijar 15 días para que promueva su demanda respectiva para cobrarme a mí los daños y perjuicios del vehículo. Si le promueve la demanda, pues yo ya me molé, voy a tener que ir a contestar la demanda, pero si no lo hacen esos 15 días, va a caducar su derecho y nunca más va a poder plantear una demanda por esos hechos. Ese es el objetivo de la caducidad. Entonces, en esa audiencia también se da esta característica, que si el demandado no comparece, se tienen por cierto los hechos en que funda la demanda. Es el cuarto y último caso en el cual la rebeldía es aceptación. Se recuerda ínfima cuantía, alimentos, rendición de cuentas y ahora la jactancia. En estos, si el demandado no llega, acepta hechos. Esto es interesante. Entonces, cuando el demandado no llega al juicio de jactancia, el juez va a dictar sentencia y le va a fijar un plazo de 15 días para que presente la demanda respectiva de los que se jactó. Si en 15 días no la presenta, se va a tener por caducado a petición mía y nunca más va a poder promover una demanda por esa razón. Entonces, es como un mecanismo para agilizar una futura demanda que se fuera a plantear. Aquí hay una particularidad también de la sentencia. En la sentencia, el juez, en caso de rebeldía, va a dictar la sentencia declarando la jactancia y fijando un término. Ya dije que es un término judicial, perdón, ese es un término legal.
La ley dice 15 días, aquí no son 14 ni 16, son 15 días para que el demandado presente la demanda o interponga su demanda. Si no la presenta, se va a tener por caducado su derecho a solicitud de parte. Ahora, en caso de que él niegue, entonces vamos a entrar a la fase de las pruebas, se van a aportar las pruebas ahí, y si demuestro yo con las pruebas que efectivamente hubo jactancia, igual le va a fijar los 15 días. Ahora, si yo pruebo que no hubo jactancia, pues no le va a fijar ningún plazo a él. Es decir, aquí es como, amigos, si usted tiene una demanda, mejor quédese callada y demande. Pero si lo va a andar diciendo, puede ser que le venga un juicio de jactancia y lo obliguen a demandar antes de tiempo. Usted no está obligado a demandar, pero en caso de jactancia sí, porque si no demanda va a caducar el ejercicio de sus acciones. Y por último, pues tenemos una disposición que dice que también se tramitan en juicio oral aquellos asuntos que por convenio de las partes o por disposición de la ley se tramitan en juicio oral. Vean, en 38 años de ejercicio, no tengo y nunca he visto un caso en que las partes se pongan de acuerdo en un documento de que su controversia, que debe haber sido vía ordinaria, se tramite en vía oral. Nunca lo he visto, pero se puede. O sea, si ustedes se ponen de acuerdo y decir, miren, eso se trata en vía oral, sería vía oral. Y ustedes excluyen la vía ordinaria, pero tiene que haber un acuerdo entre las partes. Ahora, lo que sí hay es que hay otras leyes que sí regulan en la vía oral. Y una es la ley de tribunales de familia. Originalmente, la ley de tribunales de familia solo regulaba todos los asuntos y tenía varias excepciones. Hoy, con las modificaciones, diría que la mayoría, casi el 90% de todos los asuntos de familia, de conocimiento, por supuesto, se tramitan en vía oral. Distintos juicios de ejecución, juicios voluntarios, eso es muy distinto. Juicios contenciosos en vía oral en asuntos de familia. Ese es un ejemplo. Pero el otro ejemplo que es importante es la ley de propiedad industrial. La ley de propiedad industrial está contenida en el decreto 57-2000. Y ahí mismo en unos artículos, el 182 dice que los asuntos de controversiales o controvertidos que salgan de esa ley, ahí se habla de derechos de autor y todo lo demás, se tramitan también en juicio oral. ¿Qué juicio oral? Que está establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes tienen un caso de una controversia que provenga de la ley de propiedad industrial, tienen que promover una demanda oral, como lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, eso es en términos generales lo que es el juicio oral. He explicado cuál es el procedimiento general, cuál es el procedimiento específico. Mi idea que ha sido acá que ustedes tengan más o menos una idea, valga la redundancia, muy general de en qué consiste este procedimiento. Y ahora pues yo los dejo a ustedes en uso de la palabra si tienen alguna duda. Yo todavía no he terminado la clase, tengo un par de cositas más todavía que tengo que abordar acá en unos últimos 15 minutos, que de hecho ya se los compartí hoy en la mañana, pero que a mí me gustaría que pudiéramos tratar de explicarlos también muy rápidamente en esta clase para que ustedes queden un poco entendidos. Pero bueno, preguntas sobre el juicio oral que tengan que hacer, alguien que quisiera preguntar, por favor. Vamos a ver, denme un segundito, por favor. Me está pidiendo Luis Muñoz la palabra para empezar, luego Ana. Primero Luis. Dígame, Luis. Sí, buenas tardes, licenciado. Son dos preguntas, bueno, son varias. Primero, en la declaratoria de jactancia, digamos, al momento de presentar nosotros nuestro memorial diciendo que una persona dice que tiene algo contra nosotros, tenemos que probarlo de una manera documental o puede ser con audios o de una manera que no haya entrado ya a otro proceso, porque estaba viendo uno donde llegaba una demanda así de jactancia que querían que la persona demandara a una empresa, pero esta persona que andaba diciendo que la empresa tenía una deuda con ella ya había ido a los centros de mediación del organismo judicial, entonces no sé si eso ya empezaba un proceso dentro del organismo judicial en estos centros de mediación, o si estaba correcto la empresa por pedir que la persona entablara su demanda contra ellos en vez de ir a los centros de mediación. Bueno, el ir a un centro de mediación no es iniciar un proceso. Es un método alterno de solución de conflictos. Es una especie de entidad muy especializada que busca acuerdos previos a llegar a un proceso. O sea, eso no le impedía a la persona plantear un juicio de jactancia, aunque haya ido a un centro de mediación. El centro de mediación, que insisto, es
un apoyo al sistema de justicia para resolver mediante acuerdos, en este caso conciliación, mediaciones, con expertos que son mediadores, tienen técnicas de mediación para que las partes entre ellos busquen una solución al conflicto y le den un finalizada y no tengan que recurrir en órgano jurisdiccional, pero no es un proceso judicial, Luis. Entonces, puede ir usted a un centro de mediación y luego promover una demanda que usted quiera. No había ningún inconveniente en cuanto a ese sentido. Lo que no podría hacer es que la otra parte haya planteado el juicio de daños y la vía ordinaria y yo planteo una jactancia para que ya lo haga, si ya lo hizo, sería ilógico, ¿verdad? Yo promuevo un juicio de jactancia obligándolo a que él promueva la demanda correspondiente. O sea, si yo le planteo porque él adujo que yo le choqué el carro, eso no quiere decir que lo obliguen a que me presente una demanda por una deuda X distinta, es para que promueva, presente una demanda por ese hecho que él se jactó. Esa es la función y la idea es, insisto, apresurar la demanda si es que la va a haber, porque si no la va a ver, pues que se tenga por caducado el derecho y aunque él siga hablando después, pero ya no va a poder ejercer una acción sobre ese tema en particular. Ok, licenciado. Y la segunda es sobre la división de la cosa común. En el primer plazo que tiene el notario partidor de presentar el proyecto, en el primer plazo él puede pedir una prórroga para realizar este proyecto o tiene que en sí ser el segundo plazo para el segundo proyecto. No, fíjese Luis que el juez le fija un plazo para la presentación del proyecto y cuando ya presenta el proyecto, él se lo presenta al juez y el juez señala una audiencia. La ley no habla nada sobre el respecto, pero pensemos que efectivamente él no presenta el proyecto. Entonces el juez le puede dar por concluida su labor, lógicamente no va a tener derecho a honorarios y tendría que ponerse de acuerdo con las partes o hacer el juez el nombramiento de un nuevo notario. Ahora, si él lo hace un poco extemporáneo, igual el juez va a señalar una audiencia, si ninguna parte ha pedido a su sustitución, va a señalar una audiencia para discutir el proyecto de partición. No hay ninguna sanción, ¿cómo decirle?, perentoria, de que si no cumplen ese plazo se tiene por terminado. La ley no dice absolutamente nada de eso. Ok, licenciado, muchas gracias. A usted, por favor. Ana Rebeca, si es tan amable. Licenciado, buenas tardes. Yo también tengo varias dudas. Sí. Comenzando con el juicio oral de rendición de cuentas. Voy a dar un contexto, o sea, a manera de ejemplo, y usted me indica si yo entendí bien. Supongamos que yo soy socia y somos varios condueños en esta asociación por la compra de acciones. Entonces, obviamente, pues hacer una asociación va a ser por medio de una junta directiva, que es la que lleva el control de las cuentas, etcétera. Pero esta junta directiva no ha presentado estados financieros ni nada de esto. Yo puedo ejercitar puedo actuar en este juicio de acción de rendición de cuentas, perdón. Ya le entendí, Ana Rebeca. La pregunta es, ¿hay algún saldo a su favor? ¿Son bienes suyos? ¿Hay algo que usted necesita? Utilidades, por ejemplo. Si fueran utilidades, usted sí, para obligarlos a pagar sus utilidades. Es decir, si es solo para que usted quiere saber cuáles han sido sus estados financieros, eso lo hace a través de los mismos estatutos de la asociación o de la sociedad, pidiendo una asamblea y pidiendo, y en último momento hasta desconociendo la junta directiva y removiéndola, ¿verdad? Pero si la idea es que a quien usted le rinda cuentas, porque usted cree que no lo condenen a pagarle algo a usted, una diferencia de las cuentas que tuvieron que haberle dado, para eso sirve el juicio de rendición de cuentas. Solo para obligar a que presente un estado financiero no le sirve este juicio, porque la idea es que aquí hay una sentencia condenando a pagar un saldo, un diferencial. Esa es la intención. Usted a alguien le dio una casa para que se la administrara durante un año, la casa se alquiló en 5,000 quetzales, se produjeron 60,000, produjo 60,000 quetzales de rentas, se pagó agua y luz, y eso de cuando usted viene le dice, señor, mira, fíjate que sí se alquiló, pero los 60,000 se gastaron en pintura y todo lo demás y no hay nada. Y usted comienza, quiero ver cuentas, usted entonces le exige eso, trata de ver, el otro tendrá que ir acreditando de que pagó la pintura, que pagó todo, y si en el momento la diferencia entre lo que gastó y lo que recibió hay un diferencial, esa es la condena que usted busca, que el juez la establezca en la sentencia para que usted tenga un título para luego reclamarle el cumplimiento de esa obligación. Pero para obligar a una junta directiva a rendir sus cuentas, si usted no va a recibir una condena a su favor de un dar dinero,
Entonces no es este procedimiento, sino en un caso de una asociación, pues ahí los estatutos establecen las obligaciones, para qué sirven las asambleas ordinarias, ahí se dan, y si no, se pide una asamblea ordinaria, se puede remover, y tal vez hasta motivo de acciones penales puede ser en un momento determinado, pero el presupuesto fundamental del juicio de rendición de cuentas es que son bienes que le administraron a usted y hay una diferencia que usted quiere que se le reconozca y se le condene al administrador. Muy bien. Ahora bien, la otra duda que tengo es con el juicio oral de declaratoria de jactancia. Supongamos que una persona, ¿cómo lo explico? Supongamos que una persona indica que por mis malos tratos renunció a su trabajo, ejemplo. Entonces, pero esta persona no agotó la vía legal, supongamos por un, ¿cómo sería la expresión? Por un maltrato verbal o inclusive hasta llegar a físico. Pero se tienen testigos de que no fue así. ¿Se podría llevar a cabo esta acción de declaratoria de jactancia para acelerar que la persona agraviada, en este caso, plantee su demanda o pierda el derecho? En este caso sí se podría. No tienen necesidad de eso, mi estimada Ana, porque este tema que usted me menciona es un tema laboral. Y recuérdense que la caducidad está establecida ya en el Código de Trabajo. Si usted es despedida de forma injusta, usted tiene 30 días para demandar su reinstalación o demandar el pago de sus prestaciones. Y si no lo hace, las renunciables, usted pierde el derecho, caduca, tiene 30 días para hacerlo. Entonces, en el ámbito laboral no necesita eso porque la ley le da un tiempo para hacerlo. Y es un tiempo muy corto, son 30 días. Si usted la despiden y usted aduce que es por malos tratos y porque la trataron mal, el patrón no tiene por qué plantear una jactancia para que la demandar, porque usted tiene el tiempo para hacerlo. Si usted no lo hace, usted va a perder el derecho. Es algo que a usted le compete. Entonces no es necesario un juicio de jactancia para una situación de esta naturaleza. Por otro lado, normalmente el juicio de jactancia va por acciones de orden civil, porque el tema laboral se sale del tema civil, no tiene nada que ver, para eso existen las normas propias del Código de Trabajo. Y en el tema civil sería más que todo por daño al buen nombre, al honor y todo esto. Vamos a pensar un tema civil, aprovechando que usted habló más o menos malos tratos y todo, pensemos en el tema civil o familia, que es lo mismo, donde una señora, una mujer le dice adelante la familia, mira, y mi marido me pegó ayer, y de verdad lo voy a demandar por malos tratos. Esa es jactancia. Y de repente sí le pegó, pero para ella tiene 6 meses para plantear la demanda de divorcio. Y el marido, pues la va a presionar a que lo haga antes, si es que le da tiempo, y va a plantear una jactancia. Y le va a decir al juez, mire, la señora dijo en una que yo le había pegado, fíjele 15 días para presentar su demanda de divorcio y pruebe la causal. Si en 15 días ella no la presenta, nunca va a poder plantear la demanda de divorcio por esa causal porque le va a caducar antes de los 6 meses que dice el Código Procesal, el Código Civil. Pero le digo, son temas tan cortos que ahí no funciona mucho la jactancia, porque si yo planteo un juicio de jactancia ahorita, esto me va a señalar una audiencia dentro de 7 meses y en 6 caduca la causal de divorcio si no se plantea la demanda de divorcio. Entonces, dependiendo de eso, pero le di el ejemplo más o menos para tratar de explicar. La señora en un reunión de familia dijo, miren, es que mi marido me es infiel. Y de verdad que voy a plantear la demanda porque me está siendo infiel. Él plantea una jactancia, demuestra que ella dijo eso en familia y el cual le fija 15 días para que ella presente su demanda de divorcio para aprobar la causal y promueva el divorcio. Si no lo hace, va a caducar su derecho. Muchas gracias. Vayan a Rebeca. Carlos, por favor, don Carlos. Buenas tardes, licenciado. Tengo aquí una duda en lo que respecta a los juicios de asuntos de división de la cosa común. Sí. En el caso de uno de los propietarios, ¿puede vender su derecho, donarlo, cederlo? Don Carlos, sí, usted puede vender su derecho de copropiedad. Lo único que la ley exige es el derecho de preferencia de los demás copropietarios. Para que usted venda un derecho de copropiedad necesita la anuencia de los otros o habérselos ofrecido a ellos primero.
un derecho de preferencia que tienen ellos. O sea, usted al registro de la propiedad aparece un bien en copropiedad de 3 personas y aparece que uno de ellos vendió, pero en ninguna parte aparece que los otros 2 o los otros 3 consintieron esto, entonces el registro no se lo va a operar. Es necesario el consentimiento de los más copropietarios, o por lo menos haberles hecho la oferta de venta por el mismo precio. Muchas gracias. Y la última consulta, en el caso de los juzgados, cuando se trata de juicios orales, ¿cómo se tramita? Si se tramita con celeridad en relación a un juicio ordinario, ¿cómo es el procedimiento? ¿Sí se cumple en el objetivo de buscar la celeridad de este tipo de juicio? Mire, don Carlos, no cabe la menor duda que un divorcio ahora en la vía oral va a ser muchísimo más rápido que un juicio de divorcio en vía ordinaria. Vamos a ver. Si yo presento una demanda hoy de divorcio, me la van a estar notificando en unos 15 días, siendo optimista, mis 15 días la demanda. El demandado va a tener 9 días, los primeros 6 para interponer excepciones y luego otros 3 para contestar. Va a plantear excepciones, se van por la vía de un trámite incidental de 2 días de audiencia, 8 días de prueba, una resolución y van a haber una apelación y se va a ir apelable, ¿ok? Entonces se va a ir en apelación, regresen a apelación 7 meses después, ya llevamos un año, regresen a apelación, declarado sin lugar la excepción y contesta la demanda. Entra a la contestación, entramos a 30 días de prueba y con eso se va otro año más, ya van 2 años. Y luego viene la sentencia y se van 2 años y medio de entregar la sentencia 15 días después. Sin pensar que hubo nulidades y hubo un montón de cosas y subieron. No. Hoy el juicio de divorcio en vía oral se va a presentar la demanda y van a sellar una audiencia dentro de 4 meses. En esa audiencia se va a dar a cabo todo. No va a ser apelable las resoluciones de las excepciones previas porque en el juicio oral no cabe la apelación más que con la sentencia. Entonces no se van a poder apelar las excepciones previas. La prueba se va a dar a cabo en audiencia, la sentencia va a estar en 5 días y yo creo que vamos a recibir una tercera o cuarta parte o más de lo que realmente es un trámite ordinario a un juicio oral. Perfecto. Gracias, licenciado. Vaya usted, don Carlos. Badminton, por favor. Sí, solo una consulta, Alec. O sea que esos juicios de divorcio solo es cuando las partes no están de acuerdo, ¿verdad? Porque cuando están de acuerdo existen esos que le llaman divorcios express, licenciado. Solo esa duda tengo. No, Babington. El divorcio express no. Cuando se habló de divorcio express, no era divorcio express. O sea, cuando se fue la noticia de divorcio express, era una tontería. Le voy a comentar. Lo que aparecía en el Código Civil y Procesal Civil es que el divorcio y la separación, 2 instituciones similares, hermanas, primas, hermanas, solo que uno es el fin del matrimonio y el otro es como la enfermedad a la cual todavía se puede reponer el divorcio, el matrimonio. Se tramitaban en 2 formas. Una, por mutuo consentimiento, cuando ambas partes estaban de acuerdo, siempre y cuando hubiera transcurrido 1 año a partir de que se hubieran casado, y entonces eso se tramita en una vía voluntaria. Se presentan los 2 cónyuges a pedir la separación o el divorcio. Hablemos más del divorcio porque la separación es muy raro que hagan eso para separarse, normalmente es de hecho, pero se presentan en un mismo escrito los 2 cónyuges, compareciendo cada uno con un abogado, manifestando su deseo de divorciarse, presentan unas bases de divorcio para determinar en poder de quién quedan los hijos, su deseo de divorciarse, la pensión alimenticia que se van a dar, la liquidación del patrimonio conyugal, si es que la hay, y los alimentos. Eso se va a determinar. Y se presenta la demanda. El juez señalaba una audiencia dentro de los 8 días siguientes. En la audiencia llegaban las 2 partes. El juez intentaba la conciliación o intenta la conciliación. Y si no hay conciliación, ellos ratifican su demanda y ratifican los puntos de base de divorcio y se dicta la sentencia. Ellos van de común acuerdo. No hay duda del acuerdo en todo. Porque no pueden ir de acuerdo a divorciarse, pero no van de acuerdo en quién va a quedarse con los hijos, cómo se van a relacionar, ni qué pensión alimenticia. Van de acuerdo en todo. Entonces, eso es divorcio por mutuo consentimiento, se tramita en vía voluntaria. Cuando no hay acuerdo, porque una de las partes no quiere y la otra sí, entonces se tramitaba el juicio de divorcio en la vía ordinaria por causal determinada. Y el código decía que solo tenía derecho a plantear el divorcio el cónyuge que no era el causante de la causal. Es decir, si yo era infiel, yo no podía plantear la demanda porque yo era infiel.
tenía el derecho la mujer de plantear la demanda porque yo era infiel. Entonces, cuando se habló del divorcio express, fue porque modificaron ese artículo y decía, puede presentar la demanda cualquiera de los cónyuges, inclusive el infiel. De tal manera que el infiel decía, mire, señor juez, yo soy infiel, quiero plantear el divorcio. Entonces se seguía la demanda y claro, se iba a declarar el divorcio, pero a él lo iban a condenar a alimentos y varias cosas ahí. Entonces se miraba como que era más fácil, pero no era express, siempre era un juicio ordinario. Entonces, ahora con la modificación que hay, de la cual voy a discutir un minuto con ustedes, a mi criterio seguía siendo juicio ordinario. Me extrañó que me encontré con varios casos, porque ahorita yo ya no estoy ejerciendo mucho la litigada, estoy un poco decepcionado con el tema de justicia y ya no llevo casi mayores, ya no llevo casos, tengo casos antiguos nada más que estoy tramitando, pero ya no me interesa mucho lo nuevo. Entonces apareció que los jueces estaban tramitando el divorcio en vía oral. Y entonces mi pregunta era, ¿por qué? Ahorita que veamos las reformas, aquí se van a dar cuenta ustedes que dice un artículo que se van a tramitar en juicio oral los asuntos de alimentos y todos los asuntos de familia, pero agrega el artículo, salvo aquellos que en el mismo Código Procesal Civil, en el Código Civil o en la Ley de Ordenanzas de Familia tengan un procedimiento específico. Entonces, el juicio de divorcio, la vía ordinaria, en el artículo 434 del Código Procesal Civil dice la separación y el divorcio porque son determinadas que se tramitarán en vía ordinaria. Entonces tiene un trámite específico. Ese artículo no lo tocaron. Entonces para mí el juicio de divorcio seguía siendo ordinario porque un artículo dice que es vía ordinaria. Sin embargo, me comuniqué, me entrevisté con un par de jueces y entonces ellos aducen de que pues, basado en que este decreto 47-2022 es posterior, que leyes posteriores delegan anteriores, que se le delega, se derogan de forma expresa y tácita y que aquí hay una derogatoria de tácita, porque hicieron todo su estudio, su análisis y concluyeron que es vía oral, lo cual yo le dije bromeando al juez, el día que me toque una demanda y me la den trámite por la vía oral, voy a plantear una nulidad, le dije yo. Quedaremos en ver qué piensa al final la corte o las cortes sobre ese tema, pero yo no discuto, al contrario, yo estoy de acuerdo que pese a que según yo todavía sigue siendo ordinario por ese artículo que aún existe y está vigente, lo estén tramitando en vía oral y creo que es adecuado, porque las reformas que voy a explicar en unos minutos tenían esa función de darle celeridad a los procesos de familia, de proteger más a la mujer y a los hijos, de dar ciertas alternativas para que esto sea con más celeridad y haya muchas medidas cautelares y muchas cuestiones que creo que para mí yo lo comparto. Sucede que ahora el juicio de divorcio es por la vía oral y se tramita de una forma más rápida. Hoy, como les decía yo, como aplicamos las normas de juicio oral y ustedes ya vieron que en un juicio oral es por audiencias, el divorcio va a ser por audiencias. Que excepciones previas no van a poder plantearlas antes, sino con la demanda. Que el trámite de las excepciones previas va a ser incidental, pero conforme el incidente del juicio oral, que no va a ser apelable a las excepciones. Todo eso cambia con esa idea que se tiene hoy del juicio oral, lo cual, reitero, estoy de acuerdo. O sea, para mí está adecuado, pero no creo que sea lo que legalmente está en la ley. Ese es mi punto de vista, pero no voy a discutir. Eso les corresponderá a ustedes discutirlo el día que les convenga discutirlo de otra manera. Entonces, el divorcio ahora se tramita en juicio oral, nunca ha habido un divorcio express, los divorcios han sido por mutuo consentimiento en vía voluntaria, por causal determinada en vía ordinaria, y hoy los de causal determinada se van en vía oral. Los voluntarios siempre seguirán siendo voluntarios. No sé si más o menos queda con eso más o menos claro. Sí, licenciado, muchas gracias. A usted, Babito. Bien, por último, miren, yo les decía que hoy en la mañana, cuando uno no tiene nada que hacer, diría alguien por ahí, ¿verdad? No es eso, no es que no tendrá nada que hacer. Es que la realidad es que sí tengo mucho que hacer, pero entré con algunas inquietudes sobre el tema de las modificaciones. Quiero decirles que yo había leído las modificaciones, yo conozco el código, conozco las normas del Código Civil, la Tribunal de Familia, el Código Procesal Civil que se modificaron, conozco algunas otras, pero ya había leído estas otras. Pero me puse mejor a hacer esta tabla comparativa que yo me permití compartirlas a usted. La hice muy rápido, les cuento que más o menos 20 minutos yo ya había hecho esta tabla comparativa. Pudiera ser que me haya equivocado en algo, ¿verdad? Pero espero de repente con la lectura de ustedes le puedan encontrar alguna deficiencia. Esta tabla comparativa la dividí en 3 columnas. En la primera columna era el artículo que se reformó como estaba en el Código Civil, en el Procesal Civil o en la Ley de Tribunales de Familia.
Luego, en la segunda columna, la de en medio, es la reforma que está contenida en el decreto 47-2022. Y la tercera es cómo queda ahora ya el artículo vigente con esa reforma. O sea, la columna 2 está literalmente cómo se reformó, y en la 3 ya queda incorporada la reforma. Entonces, lo vigente actualmente es la columna número 3. Se reformaron en un mismo decreto del Congreso normas del Código Civil, del Código Procesal Civil y la Ley de Tribunales de Familia. El artículo 221 hablaba sobre las formas de probar la paternidad y la filiación. Quiero decirles de que desde que el código estaba en vigencia, desde 1965, pues no existía el ADN. Entonces habían 4 formas de probar la paternidad y filiación, y eran las que establecen el 221, si existían cartas o documentos donde se reconociera, si había posesión notoria de Estado, si había existido violación, estupro o rapto, o cuando el presunto padre haya vivido con la presunta madre en el tiempo de la concepción. Se hizo una modificación en su tiempo y se incorporó el párrafo que está en número 5, del ácido desoxirribonucleico o ADN, para también probar la paternidad. Eso es más efectivo, ¿verdad? Es el único examen que nadie quiere sacar 99 punto y pico, ¿verdad? Pero bueno, pues se puede sacar. Entonces aparece con vigencia esta ampliación hace cuestión de unos 8 años, 10 años, no estoy muy seguro. Ahora viene una reforma, pero la reforma solo incorpora un párrafo a este artículo. Y este párrafo, ya incorporado al artículo, sigue intacto, pero se le incorpora un último párrafo que yo he subrayado acá. En ese, lo que está diciendo en términos generales, como resumen, es que el INASIF tiene que hacer la prueba ahora con exoneración, o sea, va a ser gratuita la prueba del ADN. ¿Qué pasaba antes que hubiera INASIF? Pues uno tenía que recurrir a la Universidad Mariano Gálvez, que hacía esas pruebas, u otros lugares que lo mandaban a Costa Rica, y pagar la prueba, que oscilaba en un precio más o menos de 5,000 quetzales la prueba. Hoy no, hoy esta reforma le dice que el INASIF tiene que hacer la prueba, y entonces llegan ahora miembros del INASIF a hacer las pruebas de paternidad y dan el resultado, y es completamente gratuito. Eso es importante y eso es parte de la reforma. Luego se modificó el artículo 319 del Código Civil, que es el tema de la tutela, donde establecen, ustedes saben, que los niños, los menores o los incapaces, mayores de edad declarados en estado de incapacidad, se encuentran bajo la patria potestad cuando tienen padres. Pero cuando no tienen padres, entonces tienen que estar bajo la tutela. Ambas instituciones lo que buscan es la representación. Un menor de edad, para que sea representado en juicio, tiene que ser representada por su padre o madre en el ejercicio de la patria potestad, o por su tutor o protutor en ejercicio de la tutela. Ahora, como había lagunas, momentos en los cuales los menores quedaban sin padres y tampoco tenían tutores, entonces se hace también una ampliación a este artículo, y a la que está subrayada, donde se permite que en casos justificados el juez ordene y designe a un delegado de la Procuraduría para que represente los derechos del menor. O sea, aquel menor que en un momento determinado y justificado no está bajo la patria potestad ni bajo la tutela, entonces el juez va a designar a un delegado de la Procuraduría para que haga su representación, haga su defensa y ejerza todos los derechos que tenga que ejercer en relación al menor de edad. 2 modificaciones del Código Civil. Luego vienen 3 modificaciones del procesal civil. El 199, que yo ya lo expliqué, fue como el primer artículo que empezamos hablando, el juicio oral, sobre cuál es la materia de esto. Y aquí pues habían en materia 7 puntos, 7 asuntos que se tramitaban en juicio oral. Yo expliqué 6. Se recordarán, aparece ínfima cuantía, menor cuantía, alimentos, rendición de cuentas, adición a la cosa común, jactancia, y aquellos que por disposición de las partes o por disposición de la ley. Con esta reforma se agregó y se modificó el 3. El 3 solo decía asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, que era este 3, y ahora se agregó el 3, todos los alimentos y todos los asuntos de familia. Dice, con excepción de los casos en que con excepción de los casos que en este código, sea el procesal civil, el civil o la tribunal de familia dispone expresamente de todo procedimiento. Ese era mi fundamento para alegar lo del divorcio. Luego se modificó el 211. Aquí de 211 me entró una confusión bien grande. Viera que hoy me di cuenta de ese grave error, me disculpo con ustedes, pero esto es parte de que a veces uno no lo lee y no lo hace así como lo tiene que hacer uno. Este artículo 211 fue reformado en el año 2022, a principios del año pasado, mediados del año pasado. Este artículo era muy sencillo y solo hablaba del juicio oral y decía cuando lo que se litigue no pase de 100 quetzales, decía, porque era la vigencia del código del 65.
Entonces se reformó en el 2022 y se puso una cantidad de 10,000 quetzales para los asuntos de menor cuantía, perdón, de ínfima cuantía, porque el 211 regula juicios de ínfima cuantía. Establecía el procedimiento que debía ser de forma verbal, que se levantara un acta, que se debía dictar la resolución y todo el procedimiento que se hizo. Ahora este artículo se modificó y lo que se hizo aquí fue hacer, se modificó en su totalidad, se derogó en su totalidad y siempre se dejaron los 10,000 quetzales que están acá. O sea, siempre sigue la ínfima cuantía en 10,000 quetzales. Pero lo más interesante es que la modificación lo que hace es derogar el cuarto párrafo. Del 211, que fue modificado en 3 meses antes, se habría llegado a un cuarto párrafo y este cuarto párrafo es este. En materia de familia se establece la ínfima cuantía en 18,000 quetzales. Eso lo estaba explicando yo como que estuviera vigente y esto estaba vigente con el decreto anterior, 2 meses anteriores del 2022, pero con este decreto automáticamente lo hacen desaparecer. Entonces, quiero por favor que tomen en cuenta que la ínfima cuantía en juicios, en cualquier juicio es 10,000 quetzales. No hace diferencias entre juicios civiles ni de familiar, ni cambia a familia de los 18,000. Aquello que expliqué el martes de que 18,000 anuales, 1,500, eso está derogado. Yo no me percaté realmente de esa modificación, pero del análisis que se hizo hoy, ese es el párrafo cuarto que queda derogado. Entonces el artículo queda igual que como estaba, pero sin ese párrafo de los 18,000 quetzales. Luego entramos al artículo 294, es un artículo que voy a explicar cuando hablemos del juicio ejecutivo o la vía de premio. El 294 nos dice qué títulos son ejecutables en la vía de premio, nos daba 7 títulos, ahora nos incorporaron un 8, que es un convenio que es aprobado y homologado por un juez competente. De ese voy a hablar yo cuando ya estemos en la fase de juicio ejecutivo para decir en qué consiste ese cambio, porque la idea es ahora que los jueces puedan homologar cualquier convenio y ese convenio sea título ejecutivo, porque antes no lo decía. Luego la ley de tribunales de familia sí la cambiaron casi toda. Por ejemplo, modificaron el artículo 2, lo modificaron totalmente. Lo que hicieron aquí es decir que los jueces de familia conocían de todos los asuntos de familia, tanto contenciosos voluntarios y de ejecución, porque antes había alguna duda, los jueces de familia conocían una cosa, pero a veces los jueces civiles agarraban otra. Hoy con ese artículo queda claro que todo lo de familia es competencia de jueces de familia, sean contenciosos, sean voluntarios, sean ejecuciones, sean cautelares, todo. Antes tenía uno la inquietud si esto era un asunto de familia y lo tramitaba a ausencia, por ejemplo, ir a tramitarlo ante un juez civil. Luego modificaron también el artículo 3. En el artículo 3 lo que hicieron fue agregar los juzgados de paz que no existían. Antes eran solo jueces de primera instancia, familia y salas de apelaciones. Hoy hay jueces de paz, primera instancia y salas de apelaciones de familia. El artículo 5 también lo reformaron completamente todos. Acá ese artículo lo que decía era que los jueces, para ser juez de familia, tenían que tener 35 años, ser abogados y jefes de familia. Hoy, pues dice que debe cumplir los requisitos de la Constitución, pero fundamentalmente lo que quieren es que debe darse preferencia a aquellos que tienen especialización y experiencia acreditada en derecho de familia. O sea, quieren una especialización para ser jueces de familia. El artículo 6 también fue completamente modificado. Antes, los jueces en los departamentos donde no había jueces de primera instancia de familia lo ejercían los jueces civiles. Hoy esa competencia se le da a los jueces de competencia mixta. Hay unos jueces de competencia mixta que conocen de varias clases de materia. Hay jueces que conocen civil, laboral, y a ellos se les agrega ahora los trámites de familia. Esa es la idea de ese artículo. Luego, el artículo 10 también se modificó, pero es que establecía la integración de los tribunales y ponía quienes lo formaban. Hoy cambian eso y dicen que se va a crear y se va a formar conforme acuerdo de la Corte, porque antes solo ponían un secretario, una trabajadora social, pero hoy hay psicólogos, hay especialistas, entonces dejaron a que la Corte Suprema decida cómo se va a integrar. El artículo 8 también lo cambiaron completamente. Aquí reiteran que todos los asuntos de familia se tramitan en juicio oral, salvo, sin perjuicio, lo que en particular se prevé expresamente en ese Código Procesal Civil, Código Civil de Tribunales y Tribunales de Familia. Este es un complemento a la normativa anterior. El artículo 9 también se cambia, solo que aquí sí hace la aclaración que las oposiciones, porque los juicios voluntarios se puede haber oposición, eso no se van a tramitar en juicio ordinario, sino en juicio, perdón, no juicio oral, sino juicio ordinario. Y aquí también, pues lógicamente hay procedimientos de ejecución, medidas cautelares, que llevan el mismo procedimiento que ustedes van a aprender más adelante.
O sea, no es juicio oral. Juicio oral es solo para procesos contenciosos y que no sean oposiciones a jurisdicción voluntaria y que no tengan un trámite especial. Luego, el artículo 10 lo redujeron a dos pocas palabras, simplemente diciendo que los juicios de familia son actuados e impulsados de oficio. Antes decía que era de oficio algunos, pero otros no. Entonces, hoy puede ser todos actuado e impulsado de oficio. Es un tema bien interesante, creo que vale la pena. En el artículo 11 se agregó algo en la forma en que se desarrolla la diligencia de conciliación. Ya les dije que hay una conciliación en el juicio oral. Aquí piden que en esos juicios de familia la conciliación debe utilizarse lenguaje sencillo, claro, fácil entendimiento para las partes, que se evite un lenguaje confrontativo, que los jueces hagan todo lo posible para evitar cualquier medida para que la conducta sea respetuosa y adecuada, y inclusive da la oportunidad que haya mediación, lo que mencionaba acá, de tal manera que puede resolverse en un asunto de mediación y los convenios de mediación se pueden homologar y constituir títulos de ejecución. Esto es algo novedoso, no estaba en la ley, era una laguna legal que existía en los tribunales. Luego el artículo 14 se modificó en su totalidad, donde agregan psicólogos y personal multidisciplinario para conocer de estos casos, pero tal vez lo más importante es que sus informes solo los pueden conocer las partes, no lo puede conocer nadie fuera de las partes. Informe de trabajadoras sociales o de psicólogos o de personal especializado, esos informes son solo para el juez y las partes, salvo orden judicial por completo. Y bueno, y el artículo 16 de la reforma que permite que aquellos procesos que se iniciaron con un procedimiento continúen con ese procedimiento y esto aplique a los nuevos procedimientos a partir de la vigencia. Esto es, yo les invito a que lo lean, pero más que lo lean, hagan sus anotaciones en sus libros físicos, en sus códigos físicos, porque el día del examen privado, si un profesor les pregunta, ustedes no lo tienen modificado, no lo tienen incorporado, entonces eso ya es una falta grave. Los abogados tenemos que estar actualizados, tenemos que saber de las reformas y las modificaciones. Yo ya no tanto, yo me pude equivocar como lo hice ahorita con esta reforma que no capté que era lo que habían derogado realmente, pero ya después de este análisis ya les di una explicación que les puede servir. Ustedes incorporen sus modificaciones a sus códigos o busquen nuevas ediciones que de repente ya tengan estas reformas incluidas. Así que creo que por ahí es lo que yo necesito. No sé si hay alguna duda todavía más que quieran hacer. Les agradezco su comprensión, ya me vieron cansado seguramente. Los vemos el día martes a la misma hora y entramos ya con el tercer proceso de conocimiento. Vamos a hablar del juicio sumario. Tengan feliz tarde, nos vemos. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, gracias, licenciado. Buenas tardes.